adorando a Dios, ¿verdad? Bendiciendo el nombre de Dios. Cada día vamos aprendiendo más, cada día vamos funcionando más. Quiero esta mañana saludar a quienes ya están conectados vía Facebook y están siguiendo esta enseñanza, que nos gustaría tenerlos aquí, ¿verdad? A todos los que nos están viendo ahorita, que nos gustaría tenerlos aquí, y sabemos que Dios es bueno, que su presencia es real y podemos confiar plenamente en Él. Bueno, como yo soy de los que tomo tiempo para enseñar, ¿verdad? Entonces me gusta trabajar la palabra desde el principio, y quiero invitarles a que vayan conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. El tema que vamos a estar viendo esta mañana se llama la madurez espiritual. Hemos venido hablando de varias cosas, ¿sí? Hemos venido hablando acerca de qué impide nuestro crecimiento, ¿verdad? Hemos venido hablando de es necesario crecer, ¿verdad? Es necesario. Estuvimos hablando sobre los pensamientos, porque muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida, pues están influenciadas por nuestra vivencia y por lo que pensamos. La palabra de Dios nos dice que tal cual es el hombre en su pensamiento, así es él, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos confiar en él. Y hoy vamos a estar tocando el tema de la madurez espiritual. Yo digo que Dios ha venido guiándonos a hablar sobre esto, ¿verdad? Dios ha venido hablándonos sobre eso. Durante todo este tiempo, Él ha venido ministrando nuestro corazón y nos está llevando a niveles cada día mayores, donde podemos ver la gloria de Dios y podemos ver la gracia de Dios. ¿Amén? Ok, vamos entonces a leer Romanos 12, del 1 al 2. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Es interesante porque está hablando sobre estilo de vida, ¿verdad? Ese pasaje está hablando sobre estilo de vida, ¿verdad? Y un estilo de vida diferente al que probablemente hemos llevado. Si yo leo esto hoy, me habla. Si lo leo en 10 años, me está diciendo: hay que cambiarlo, hay que hacer algo diferente, ¿verdad? No se conforme. Siempre me va a estar diciendo, va a tener un lenguaje que va a estar hablándome permanentemente acerca de que debo crecer, de que debo ir a madurar, ¿verdad? Ahora, vamos a ir a Efesios, versículo 11 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente desde ya. Dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Verso 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia.
Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Estos textos, cuando leemos en otras versiones, nos dicen muchas cosas. Nos dicen que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia no es un lugar, la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Es lo primero que podemos ver ahí, y lo notamos porque ese cuerpo necesita crecer, ese cuerpo necesita madurar, y lo leíamos allí. Para eso Dios eligió a unas personas a las cuales las constituyó un don, las hizo un don para su cuerpo, ¿verdad? Y esas personas tienen una tarea. ¿Cuál es? Preparar a la gente, prepararlas, enseñarles. Me gusta como lo dice, porque yo compartía de esto ayer con alguien y yo le decía: la Biblia es la misma para ustedes y para mí, es la misma Biblia. Le decía yo a esa persona: es la misma Biblia para ti que para mí. Yo tengo que hacer lo mismo. Lo que dice ahí lo tengo que hacer yo, lo que dice ahí tú lo tienes que hacer. Lo único diferente conmigo es la responsabilidad. Tengo una responsabilidad, y eso me gusta de este texto. Entonces, la responsabilidad de las personas a las cuales Dios ha hecho un don para ministrar su iglesia es que esa responsabilidad es la de preparar a las personas para que no sean inmaduras, sino para que a través de la enseñanza de la palabra de Dios puedan crecer. A través de la enseñanza las personas puedan ir pareciéndose más y más y más a Él, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo como base esos dos versículos, vamos a hablar esta mañana acerca de la madurez espiritual, ¿verdad? Y podemos decir que la madurez espiritual es un proceso, o sea, nadie es maduro. Ahora, si lo vamos a ver desde el punto de vista de la psicología, no hay personas maduras al 100%. Hay personas que son maduras en una área y hay otras que son maduras en otra área. Por eso es que probablemente cuando nos relacionamos con personas, a veces nos defraudan porque nosotros pensamos que esas personas ya estaban como maduritas en unas áreas y terminamos nosotros como: caray, ¿qué pasó? Yo pensé que era diferente con usted, ¿verdad? Es porque no todas las personas maduran. Se madura en áreas. Cada vez se va preparando uno más. Pero una persona 100% madura no la hay. Porque en algo está fallando, en algo no ha llegado al nivel que debería llegar, ¿verdad? Y hablando del tema espiritual, es exactamente lo mismo. Vamos a estar madurando y creciendo hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, dice la palabra. Hasta que lleguemos a ese nivel. ¿Y cuándo llegaremos a ese nivel? Cuando estemos con Él. Mientras tanto, siempre vamos a estar preparándonos. O sea, mientras estemos sobre la faz de la tierra, la madurez para nosotros será un proceso. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo comienza ese proceso? Ese proceso comienza cuando nosotros nos acercamos a Dios y reconocemos la obra que Cristo ha hecho por nosotros. En otras palabras, cuando alguien ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador y vuelve en amistad con Dios, comienza ese proceso, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? El Espíritu Santo, ¿verdad? Pues empieza a obrar en su vida, comienza como a mostrarnos el panorama de lo que somos comparado con la Biblia. La Biblia es un espejo para nosotros, ¿sí? Entonces, cuando yo me paro frente al espejo, reconozco que hay cosas en las que yo necesito cambiar, cosas que yo necesito transformar en mi vida. Ahora, Romanos 12 decía algo muy claro: no se amolden a las costumbres de este mundo. Cuando la Biblia habla del mundo, no está hablando de este mundo, de las calles, del globo terráqueo que todos conocemos. Está hablando de un tipo de mentalidad que el mundo tiene. Todas las personas que viven en este mundo tienen ese tipo de mentalidad. Y él dice en Romanos 12, no se ajusten al tipo de mentalidad que tiene este mundo si usted quiere parecerse más a mí. Si se quiere parecer más a mí, tiene que romper ese esquema,
tiene que romper eso que está allí, que lo hace ser igual a ellos. ¿Ya? Y entonces el proceso espiritual, ese proceso de madurez comienza cuando yo me comienzo a ver al espejo y empiezo a decir, la Biblia me dice que el que mentía no mienta más, pero yo he sido mentiroso. ¿Qué tengo que hacer? Estoy viendo una cosa allá en el espejo que no es lo que yo estoy aquí. Lo que anhelamos nosotros cuando nos miramos a un espejo es vernos como estamos. ¿Sí o no? O sea, lo que me muestra el espejo, ahí sí como dice alguien, ¿no? La cámara nunca miente, dice la verdad. Cuando me saca la foto a alguien, eso es lo que muestra, ¿sí? Cuando tú te miras al espejo, el espejo no miente. El espejo te dice quién está al frente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo me miro al espejo de la palabra de Dios, veo que allá dice una cosa, pero yo estoy reflejando otra. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Cambiar, transformarme, ¿sí? Ahora, si no lo hago, la Biblia dice que somos inmaduros. Lo leímos. Pero si empezamos el proceso y empezamos a ser transformados, entonces vamos adquiriendo madurez, ¿de acuerdo? Entonces, pero la primera cosita que yo tengo que cambiar no es la parte física, es mi manera de pensar. Por eso hace 8 días hablamos sobre los pensamientos, ¿sí? Hablamos sobre los pensamientos, porque es que aquí es donde están. Aquí es donde está el gran meollo del asunto. La Biblia tiene otro versículo que es muy interesante, que dice que hay personas que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. ¿Eso de dónde viene? Del pensamiento. Es lo que yo creo. Yo creo que esto que está mal es bueno. Y lo hablo. Recuerden, ¿cómo se fijan los pensamientos? Por lo que decimos. ¿Verdad? Nosotros podemos ver muchas cosas, pero si yo no lo repito, no pasa nada. Pero si yo veo algo y empiezo a hablarlo, eso tiene poder. Proverbios capítulo 18 lo dice, tú tienes el poder de la vida y de la muerte en tu boca. Tú tienes el poder de crear o no crear a través de tu boca. Entonces, si yo veo algo que no está bien, pero termino justificándolo, termino diciendo que eso para mí es bueno, voy a terminar creyéndolo al punto que luego lo voy a decir y voy a decirle a las personas, ¿sabes qué? No me parece eso malo. Está bien. Y lo puedo justificar. Puede que para ti sea bueno o malo, para mí es bueno. ¿Y cómo lo justifico? Es que no hay absolutos. Todo es relativo. Depende de cómo lo veamos. Y resulta que la palabra de Dios no es relativa. ¿Sí? La palabra de Dios no es relativa, la palabra de Dios es absoluta. Por eso cuando yo miro allá el espejo y me miro y esto me está diciendo que hay algo malo, está mal. Y necesito transformarlo, necesito cambiarlo. Y por ahí empieza el proceso de la madurez espiritual, cuando yo comienzo a ajustar mis pensamientos a lo que dice la palabra de Dios. Por eso leíamos Romanos capítulo 12, el versículo 1 y el verso 2. El 1 dice, presente su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es como tu responsabilidad, es tus cosas diarias de hacer. Pero la segunda dice, renueve su manera de pensar para que pueda conocer cuál es la voluntad de Dios. Si yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, es necesario cambiar mi manera de pensar. No puedo pensar como piensa la gente del mundo que tiene un tipo de mentalidad, que tiene una corriente. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, Pablo dijo que ese crecimiento espiritual era un proceso continuo y eso lo miramos ahí en Efesios, ¿verdad? Aún mismo él se decía, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, dice allí, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está de adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses
capítulo 3, versos 12 al 14. Pablo lo decía, y Pablo tenía de qué jactarse, ¿no? Pablo había sido formado a los pies tal vez del mejor maestro en todo lo que era la parte de la cultura griega, que era, ¿quién? Gamaliel. Y había sido educado allí, había sido formado, conocía la ley, ¿verdad? Era un hombre bastante estudiado, ¿no? Tenía 2 ciudadanías, ¿sí? Romana y judía, pero él dice, en medio de todo yo no me jacto de lo que tengo, y yo no digo que es que ya lo alcancé, sino que cada día prosigo a esa meta, a ese llamamiento, ¿ok? Hay una palabra en el griego para madurez. Recuerden que lo leímos en el pasaje de Efesios, ¿recuerdan? Dice el versículo 13 de Efesios 4, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Efesios 4:13, ¿sí? La palabra en griego ahí, y recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es teleios, la palabra teleios, T-E-L-E-I-O-S, que significa completo, maduro, perfecto, completamente crecido, ¿sí? Plenamente desarrollado, o que alcanzó su propósito. Esa es. Ahora, en la literatura griega, porque recuerden que en esa época estaba influenciado el imperio griego, ¿verdad? Era el que estaba por allí rondando, pues ellos empezaron a influenciar el pensamiento de la gente, y la palabra teleio le decían a los que habían alcanzado madurez, decían teleios, los maduros, los perfectos, ¿verdad? Esos eran los que se sentaban en el areópago. ¿Se recuerdan de Hechos de los Apóstoles? Cuando Pablo fue allí, encontraron el altar al Dios no conocido, ¿no? Y entonces Pablo les dice, venga, ustedes los que saben tanto, conocen tanto, y acuérdense que ahí lo dice, ellos siempre se reunían, era para discutir nuevas cosas que estaban, nuevos vientos de conocimiento que estaban sucediendo. ¿Alguna vez escucharon que había un Dios? ¿Verdad? Un Dios que tal vez ellos no conocían, entonces decidieron hacer un altar y le pusieron en la parte de abajo al Dios no conocido. Y Pablo le dijo, yo le vengo a hablar de eso, de ese Dios no conocido. Les cautivó, les llamó la atención porque ellos no lo conocían, ¿verdad? Y él les empezó a hablar, pero ellos eran los teleios, los que eran bien conocedores de todas las corrientes de esa época, ¿ok? ¿Y a qué se refiere esa palabra? Se refiere, también hablaba para profesionales adiestrados, completamente adiestrados, o sea, gente que se ha preparado y es eficaz y eficiente en lo que hace, que es hábil, que es muy buena en lo que hace, ¿de acuerdo? A eso se está refiriendo esa persona. Y la inmadurez es completamente todo lo contrario. O sea, alguien inmaduro es alguien que no sabe reaccionar. Recuerda que hay otro pasaje en la Escritura que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La palabra dominio propio allí es, en el griego, es la palabra sofrón, ¿verdad? Sofrón. Y sofrón es la combinación de dos palabras que son sos, que significa seguro, S-O-S, que significa seguro, y fren, que significa mente, ¿sí? Una mente segura. Sofrón tiene que referirse a un pensar seguro, ¿sí? A una persona que tiene una mentalidad clara. Por eso es que la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, una persona que no tiene algo claro en su mente, hoy puede estar diciendo me voy para acá, pero mañana salgo para este otro lado, ¿sí? Esa es el hombre de doble ánimo, es inconstante. ¿Y qué lo hace ser de doble ánimo? No tener una mente segura, una mente clara, ¿verdad? Eso significa, esa palabra indica buen juicio, ser una persona de buen juicio,
ser una persona de un pensamiento disciplinado, ¿verdad? Que tiene la habilidad de entender y de hacer decisiones correctas. Eso es Sofrón. Una persona, entonces dice la Biblia, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. O sea, alguien que ya está maduro, sabe cómo reaccionar en esos momentos, sabe qué tiene que hacer. Por eso la palabra de Dios todo el tiempo, el Nuevo Testamento nos está invitando a madurar, a crecer, ¿de acuerdo? ¿Qué cualidades incluye esta palabra Sofrón? Incluye autocontrol. Una persona que se sabe controlar, ¿verdad? También tiene que ver con autodisciplina, ¿ok? Bueno, quería compartirles esto porque la inmadurez es algo que no tiene una mente clara, una mente justa, que no toma decisiones correctas. Eso es inmadurez, ¿verdad? Mientras que la madurez es alguien que está trabajando, sabiendo, reconociendo que necesita parecerse más a lo que el espejo le dice, ¿verdad? Un cristiano, una persona cristiana madura es alguien que entiende la palabra de Dios y que vive de acuerdo a ella. Otra vez, no la interpreta o no la ve como algo relativo. Este mundo vive de relatividad, en la relatividad, ¿sí? Vive allí, en la relatividad, gracias, en la relatividad, vive allí. O sea, hay quienes no saben qué hacer, hay cosas buenas, hay cosas malas, y terminan jugando con todo eso. Si nosotros queremos ser unos verdaderos hijos de Dios, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra. Por eso es que probablemente, muchos cristianos no deberían estar metidos en la política. Porque la política tiene eso. Te lleva a la relatividad. O sea, bueno, pero eso no está malo. Si tú aceptas un sobornito no está malo porque recuerda que estamos beneficiando a alguien. ¿Ve? Pero una persona que tiene un tipo de mentalidad definida, dice, eso no está bien. Y como dice que no está bien porque quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios, entonces esa persona no le conviene a los políticos. Bueno, si en realidad queremos seguir el principio bíblico, Jesús le dijo a los fariseos, ¿verdad? A sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos y de los ¿qué? Y de los de Herodes. La levadura de los fariseos era la religiosidad. La levadura de Herodes era la política. Y le dijo a los discípulos, cuídense de eso, porque eso daña, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir. ¿Qué impide la madurez espiritual? La madurez espiritual no consiste específicamente en cuánto conocimiento tienes de la palabra de Dios. En eso no consiste la madurez espiritual. Yo conozco gente que se sabe la Biblia de punta a punta, te recita textos bíblicos y te los cita, ¿verdad? ¿Ok? Pero puede que esa persona no esté dispuesta a permitir tomar decisiones que lo lleven a hacer cambios en su vida. ¿Sí? Hay cosas oscuritas ahí que tal vez no. Y saben mucha Biblia. Entonces no tiene que ver con cuánto conocimiento tengas, ¿verdad? Tampoco tiene que ver con cuánto tiempo llevas en la iglesia, reuniéndote en un lugar. Puedes tener todos los años, pero hay cosas en tu vida que todavía no han cambiado. Y si no han cambiado es porque no has entendido todavía el proceso. O algunos me dirán, no, es que entonces estoy en el proceso. ¿Sí? Bueno, pero recuerde que cuando estamos en el proceso hay cambios, hay fruto. Y eso se tiene que notar en nosotros. El fruto se tiene que notar, que hay un cambio en nuestra vida, ¿de acuerdo? Así que la madurez requiere escucha esta palabra, reordenamiento radical de nuestras prioridades. ¿Ok? La madurez espiritual requiere un reordenamiento radical de nuestras prioridades. ¿Cuál es nuestra primera prioridad? Dios. No, Dios, no solo amarlo, Dios en su totalidad.
Dios es nuestra prioridad, ¿verdad? La segunda prioridad es tú y todo lo que tiene que ver contigo, tu familia, tu trabajo, tu estudio, tus responsabilidades, ¿verdad? La tercera tiene que ver con la iglesia. La tercera responsabilidad de la iglesia. La cuarta prioridad o responsabilidad allí es si Dios te ha dado una responsabilidad o un cargo para desarrollar o te ha dado un don para desarrollar la iglesia, desarrollalo, ¿verdad? Pero tienes que aprender a tener un reordenamiento radical de tus prioridades. Porque si no lo tenemos, lo consecuentemente lógico que ocurre es que viene la autocomplacencia, ¿verdad? El complacernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay cosas a las que llamamos buenas, que no son buenas, pero queremos hacer ¿qué? Complacernos. Entonces, como me quiero complacer, entonces no obedezco lo que dice la palabra de Dios. No sigo el principio de la palabra de Dios. Entonces, lo que necesito hacer es un reordenamiento radical de mis prioridades, ¿verdad? Reordenamiento. ¿Y por dónde viene ese reordenamiento radical de la palabra, de mis prioridades? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a ver algunas características para poder mirar o hablar un poco de madurez. Tenemos que compararla con la inmadurez, ¿ok? Yo quiero que vayan conmigo a Hebreos capítulo 5. Hebreos 5. ¿Sí estamos quedando claros con esa parte de la madurez? ¿Sí? Bien, me alegro. Si no, dígamelo porque entonces necesitamos trabajar más. Hebreos capítulo 5, del verso 11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos ¿para qué? Para oír. Se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberíais ser maestros, se supone que una persona maestra es una persona más madura, ¿verdad? Otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de las enseñanzas de Dios, ¿verdad? Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Interesante los versículos, ¿verdad? Porque habla de personas adultas y habla de personas inmaduras, de niños. Una persona inmadura es como un niño, ¿sí? Es como un niño. Ok. Vamos a ver la primera característica de un inmaduro. Un inmaduro es lento para oír. La primera característica. Recuerden que lo leímos, ¿cierto? ¿Se han hecho qué? ¿Tardos para qué? Una persona inmadura es una persona lenta para oír, ¿verdad? No es que sea tardo para hacer, sino que es tardo para oír. Y si es tardo para oír, es también tardo para hacer, ¿de acuerdo? Entonces nos dice que si una persona es tarda o lenta para oír, también eso va a afectar su crecimiento espiritual. Recuerden que la palabra de Dios me habla, no está solamente escrita. Esa palabra, el Espíritu Santo está obrando en nosotros de tal modo que Él me la está repitiendo, que Él me está hablando acerca de esa palabra. Entonces, si no aprendo a escuchar la palabra de Dios, ¿y cómo escucho la palabra de Dios? ¿Cómo escucho la palabra de Dios? Primero cuando la leo, porque el Espíritu Santo, la primera cosa que hace es hablar a mi corazón, allí a lo profundo de mí, me dice: esto es para ti. Tú sabes, yo no sé si te ha pasado, que cuando lees algo, tú sabes que te lo está diciendo como que allí directamente, está hablándote allí, ¿verdad? La segunda puede ser a través de circunstancias. Una circunstancia también te puede hablar. También puede ser que te hable a través de otra persona, pero más eso sería como una confirmación de algo que ya puso en tu interior. ¿De acuerdo? Romanos capítulo 8, el verso
14 dice que los hijos de Dios, 11 o 14, dice los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Aquí. Entonces, si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está morando en mí, como lo dice San Juan 14 o San Juan 16, ¿verdad? Cuando Él me hable aquí adentro, yo voy a saber que es Él el que me está diciendo algo allá. A lo profundo de mi mente me está diciendo, oiga, le estoy hablando, preste atención. ¿Sí? Preste atención. A veces elegimos ir a sitios que no debemos ir, por ejemplo. Un lugar a donde no deba ir. ¿Quién es la primera persona que te va a decir no vayas? El Espíritu Santo. Pero yo puedo hacer dos cosas. O lo oigo, o me hago ¿qué? El de la oreja sorda, ¿verdad? No quiero oírlo. ¿Y qué hace? ¿El Espíritu Santo se va de mí? No, porque yo soy el templo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo sí. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo lo contristo? Cuando no lo oigo. Entonces, ¿qué hace Él? Se calla. El Espíritu Santo dentro de mí se calla. Y dice, yo ya le dije, no me oyó. Decida como usted quiere. Yo decido. Y resulta que todos nuestros actos tienen consecuencias. ¿Sí o no? Entonces depende de la consecuencia. Cuando he hecho algo que no está correcto, el Espíritu Santo inmediatamente también cumple esa función. ¿Cuál es? Redarguir. Va a empezar a hablarte diciéndote, acuérdate que yo te dije que no, pero lo que hiciste está mal. Y entonces empiezas a sentir que pecado, ¿no es cierto? Culpabilidad porque hiciste algo que no estaba bien. Pero eso todo lo opera el Espíritu Santo en mí. Pero una persona inmadura es una persona que no aprende a escuchar esa voz. O sea, si yo permanentemente me estoy equivocando, ¿y qué me demuestra que me equivoco? Las consecuencias. Recuerden, si yo tomo decisiones incorrectas permanentemente y esas decisiones me traen consecuencias que me pueden doler, ya me está diciendo algo eso. Y es que no estoy siendo maduro, que me estoy volviendo lento para oír. ¿De acuerdo? Entonces esa es una primera característica, ¿no es cierto? Una persona que es lenta para oír es lenta para leer la Biblia, ¿saben? Hay personas que no leen la Biblia. Si no la leen, recuerden que yo siempre he dicho una cosa. La Biblia dice en San Juan que el Espíritu Santo se encargaría de recordarnos todo lo que el Señor nos quiera decir. Recuerden, San Juan, ese era el ministerio del Espíritu Santo. Pero si yo no leo nada, el Espíritu Santo no me va a recordar nada. Es lo mismo que hago cuando no estudio para un examen, ¿verdad? Si no estudio para un examen, no espere estar sentado en el pupitre, en donde esté, contestando y esté así. ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que era? Ay, Dios mío, ilumíname, Señor. ¿Pero qué te va a iluminar si no leíste? Si no estudiaste. No va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces una persona que no lee, que es lenta para oír, no va a leer con frecuencia la Biblia. Por supuesto no va a congregarse tampoco con frecuencia, porque es una persona que no entiende. Que el congregarse no es como dice Hebreos, que para que no lo hagamos, dejemos esa costumbre, no sigamos esa costumbre. No, cuando yo me reúno, me congrego, es porque tengo claro que yo soy parte del cuerpo del cual Cristo es la cabeza. ¿Lo leímos en Efesios? Sí. Entonces yo no tengo entonces una muy clara comprensión de que yo formo parte de este cuerpo. Y si formo parte de ese cuerpo, ¿verdad? Mi no asistencia también trae dolor al cuerpo, que eso casi no se enseña. Lo que se le enseña a la gente es que está mal porque no viene, tiene que venir. ¿Sí? No, yo debo enseñar más bien
dar una muy buena enseñanza sobre qué es el cuerpo, cómo hay esa interdependencia entre los miembros. Por eso la Biblia dice que cuando usted se toca la orejita o se la rompe o se hace algo, dice que todo el cuerpo se siente. ¿Es natural o no es natural? Y eso lo enseña 1 Corintios capítulo 12. El cuerpo, necesitamos reunirnos porque somos parte del cuerpo. Entonces yo no he entendido muy claro lo que significa pertenecer al cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Por eso no se congrega, ¿verdad? Cuando se le predica a esas personas que son lentas para oír, normalmente se acuerdan de los chistes, pero no se acuerdan de lo que se enseñó. ¿Sí? Oiga, la predicación estuvo buena. ¿Y qué enseñaron? Algo dijeron, pero el pastor habló de un ejemplo de cuando yo estaba estudiando y no sé qué, y que si me sentaba y estaba respondiendo el examen, pero no se acuerda de qué fue lo que se estaba enseñando con relación a eso. Su oído no está adiestrado para percibir. ¿De acuerdo? Se acuerda de otras cosas, pero no de eso. Puede que le guste a esa persona cantar, porque la música es chévere, ¿verdad? Canciones que motivan. Las canciones tienen esa facultad de llegar a la parte emotiva de nuestras vidas, ¿verdad? A la parte aromática nuestra, y pues nos van a gustar. Es más, algunas cuando empezamos a cantarlas nos mueven tanto los sentimientos que hasta lloramos, ¿verdad? Experimentamos cosas así. Entonces, eso tampoco es una señal de madurez, el que llores mucho. ¿Sí? El llorar mucho no es una señal de madurez. Es una señal de que todavía no has entendido algunas cosas y necesitas madurar en esa área para que la próxima vez que lo veas no te duela de esa manera. Sepas cómo vivirlo. Romanos capítulo 8, verso 1 dice que a los que están en Cristo no hay ninguna condenación, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo nada que me condene, yo estoy libre. Lo cantamos. No tengo vergüenza alguna. Eso es lo que significa ser un verdadero hijo de Dios. No sentir vergüenza, no sentir culpabilidad. Nuestros pecados fueron perdonados. Yo ya tengo que vivir con la cabeza en alto. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo amado, como lo cantábamos también. Pero lo canto porque lo entiendo, porque lo sé. ¿Ah? Porque lo vivo. Exactamente. Porque lo vivo. Pero no porque... sí, a veces las emociones nos ayudan en esos momentos. Pero yo debería ser una persona más madura. O sea, recuerden la definición de Sofrón, ¿no? Y de Teleios. Personas que tienen una mente que clara, o sea, lo han entendido. ¿De acuerdo? Segunda característica que tiene un inmaduro. Un inmaduro también tiene la característica de que le cuesta. Si él no aprende, difícilmente puede enseñarle a otro. Y en lo que estábamos leyendo, que era Hebreos capítulo 5, del 11 al 14, dice que aunque ya debería ser maestros, otra vez tienen necesidad de que se les enseñen los principios elementales. Entonces, una persona que es inmadura es una persona que no va a enseñar, es incapaz de enseñar a otros, porque no tiene esa capacidad de enseñar de lo que dice la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Una respuesta al crecimiento es llevar fruto, y el fruto y llevar fruto es enseñar a otros. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con los discípulos? Jesús no se fijó en lo que los discípulos eran. Bueno, probablemente sí. Yo creo que Jesús sí sabía que Pedro era un colérico, ¿verdad? Una persona que se dejaba llevar fácilmente por su temperamento, ¿verdad? También podía saber que Judas era un hombre que le gustaba la platica, porque en algún momento, cuando se desperdició el perfume, dijo: ¿pero por qué hicieron eso? Ustedes lo deberían de haber aguardado, y si hubiéramos vendido, hubiéramos recogido una gran cantidad de dinero. Jesús dijo: ese me gusta la plata, es avarito, ¿verdad? Y así podía haber dicho de más de uno de sus discípulos, pero Jesús no se quedó ahí. Jesús miró al futuro y Jesús dijo: en 3 años, cuando yo ya no esté con ustedes, ellos no van a hacer lo mismo con lo que yo les voy a dar.
con lo que yo voy a empoderarlos a ustedes. Y les dio autoridad y les dijo, vayan y prediquen en todo lugar, sanen a los enfermos, oren por los endemoniados, y ellos huirán, los demonios, no la gente, huirán de ellos, ¿verdad? Delante de ellos. Jesús no estaba pensando en lo que esas personas eran ahorita, era en lo que en 3 años y medio que duró su ministerio con ellos, ¿verdad? 3 años y medio, iban a ser. Y luego les dice, después de que Jesús resucita, y se aparece por ellos, como por 40 días, 50 días se apareció a los discípulos, ¿verdad? Ya después de haber resucitado, les dice, vean, yo necesito que ustedes no se vayan todavía de Jerusalén, porque es que hay algo que les falta todavía. Y entonces usted lee Hechos capítulo 2, y en Hechos capítulo 2 dice que ellos fueron investidos del poder del Espíritu Santo. Y en ese instante se levantó Pedro, y Pedro, que era habladorcito y bien entrador, pero ahora era otro, se paró y le predicó a ¿cuántas personas? 3,000 personas, y 3,000 personas conocieron del Señor ese día. Y luego Esteban, y luego el otro, y luego el otro, y fueron esparcidos, y la Biblia lo dice, y fueron esparcidos. Hechos de los Apóstoles capítulo 6, ¿verdad? 6 u 8, dice que fueron esparcidos. Jesús no los quería todos reuniditos en Jerusalén haciendo la gran iglesia. ¿Sí? Jesús no los quería allí metidos. 12 apóstoles metidos en un solo lugar. No. Jesús los quería por todo lado. ¿Sí? Vayan allá, Samaria, Judea. Vea, váyanse por allá para otro lado. Váyanse a Roma. Algunos llegaron hasta el África, España. Y fueron creciendo, ¿verdad? Y entonces, una respuesta al crecimiento es llevar fruto, y eso es fruto. Recuerde, hay un fruto que es de carácter interno, Gálatas capítulo 5. El fruto, no los frutos. El fruto. El fruto es uno solo que tiene 9 características. ¿Sí? Hay un fruto que tiene 9 características. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Esas son 9 características que debería tener una persona, y hay personas que son amorosas. Por eso es que aquellos que dicen, ay, no, se me acabó el amor, no han entendido tampoco nada de la Biblia. El amor no se acaba, el amor es Dios. Y si Dios está dentro de mí, el amor nunca se acaba. ¿Me hago entender? Y si tengo ese amor de Dios, porque la Biblia también dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, entonces yo sí puedo amar a las personas, aunque hay varios tipos de amor también, ¿no? Hay varios tipos de amor, el amor entre hermanos, ¿no es cierto? El amor ágape, que es el amor de Dios, el amor eros. Hay varios tipos de amor, el amor que existe entre las parejas, bueno, todo ese tipo de amor hay varios. Pero cuando alguien dice, no, es que se me acabó el amor, no ha entendido todavía. ¿Verdad? El amor está ahí, pero no lo ha desarrollado. Las personas necesitan desarrollar ese fruto, ¿ok? Y yo empiezo a enseñar y se me empieza a quedar corto de tiempo. Una persona inmadura tiene una dieta de leche. Esa otra característica del inmaduro. Tiene una dieta de leche, ¿verdad? La leche ¿a quiénes se le dan? A los bebés, ¿verdad? A los bebés. Es a los que se les da leche, de acuerdo al texto, ¿verdad? ¿Y qué era lo que incluía esa dieta de leche, según el texto que leímos de Hebreos? Las primeras cositas. Los rudimentos, las primeras cositas. Yo no le digo más porque es que... Y Jesús hubo un momento en el que le dijo a los discípulos exactamente eso. Le dijo, yo tengo muchas cosas que enseñarles, pero ustedes todavía no están listos para esto. Jesús se lo dijo a los discípulos. Ya a ustedes les falta algo, pero es que todavía no están listos. Necesitan tener eso, madurar un poquitico más para que yo les pueda dar lo que tengo que darles. ¿Sí? Entonces la dieta de leche incluye las primeras cositas, ¿verdad? Ahora, un verdadero hijo de Dios, Hebreos capítulo 6, verso 1 dice, ¿qué dice que debe ser la dieta de alguien? Que no debe incluir solo leche, sino alimento sólido. Yo no sé, para los que son hijos, padres, cuando uno tiene los niños pequeños desde como cierto
meses les da la tinta de los frijoles para que el estomaguito se les comience como a curar y ya puedan recibir los alimentos más fuertes, ¿sí? Ok, muy bien. Otra característica del inmaduro está en el versículo 14 que leímos, ¿verdad? Y esa característica tiene que ver con que son personas que tienen la incapacidad para discernir. Dese cuenta que el verso 14 dice que ellos eran personas, dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Entonces una persona inmadura no tiene esa capacidad, no sabe discernir qué es bueno, qué es malo, ¿ya? Esa es otra característica de las personas inmaduras, ¿ok? No saben discernir. Discernir es distinguir, diferenciar, valorar. ¿De acuerdo? Por eso ahí en Efesios, el texto que leímos al principio de Efesios capítulo 4, del 11 al 16, decía algo que me llama la atención, y es que las personas que son inmaduras son llevados por cualquier viento de doctrina, cualquier tipo de enseñanza. Hay algo que escuchan y les gusta, ¿sí? Y les llama la atención. Son inmaduros, no pueden discernir, no saben diferenciar qué es doctrina. Y acuérdense que la sana doctrina no es que se enseñe acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Porque la Iglesia Católica también lo hace. La sana doctrina son otra serie de cosas, pero la gente que no, como no se disipulan, como no van a la iglesia para aprender más, como no leen la Biblia, como no hacen otro tipo de cosas, ¿verdad? Pues difícilmente pueden discernir, difícilmente pueden saber qué es bueno o qué es malo, ¿ya? Muy bien. Quiero darles otras características. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 2, si miramos las características de los inmaduros, podemos concluir entonces que los maduros han superado todas estas cosas, ¿no es cierto? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Ok? Otra característica allí tiene que ver con que esa persona no puede desecharlo, o sea, está tan inmersa en esto que difícilmente le cuesta salir de ahí, ¿no? Era como el caso de aquellos días que hablábamos de las dietas, ¿se acuerdan? Que si uno cuando está haciendo dieta tiende solamente a pensar en lo que no debe comer, tarde o temprano va a caer en eso. Pero si a cambio comienza a pensar solamente en las cosas que ahora está comiendo y dice, oiga, esto es rico, esto es bueno, gradualmente va a estar perdiéndole el interés por las demás, por aquello que no debía consumir. Entonces estas personas tienden a hacer eso, no saben qué es la malicia, qué es el engaño, qué es todo este tipo de cosas. Pero hay algo que se va a revelar en ellos, y es una característica de una persona inmadura. Tiene el orgullo bastante alto. Y ojo, el Señor Jesús dijo en la palabra: nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe ¿qué? Tener. Alguien que es orgulloso está pensando más de sí mismo y está queriendo estar por encima de los demás. Entonces, una característica de una persona inmadura es que es orgullosa. Segunda, otra, es egoísta, ¿verdad? Es egoísta. Todo el Nuevo Testamento está diseñado para que tú aprendas a dar, a ser más generoso. Y toman como ejemplo la vida de Jesús, porque dicen que Él, no escatimando en ser igual a Dios, ¿verdad?, como algo a que aferrarse, dice, se despojó a sí mismo, haciéndose uno como uno de nosotros, y muriendo en la cruz, como morían en esa época todos los que eran considerados culpables de algún delito.
¿Ok? Entonces, es orgullosa, ¿verdad? Otra cosa que les sirve mucho, o mejor, no que sirve, que nos va a hablar de una persona inmadura, es la pereza. Sí, la pereza. Y recuerden porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y eso lo dice Romanos capítulo 12, ¿verdad? O sea, hay cosas que ameritan nuestra diligencia. Hay días, yo no sé por qué la gente tiene la idea de que descansar es quedarse acostado. Yo no sé, hay gente que piensa en eso. ¿Y permanecen cansados? Descansar es cambiar de actividad. Descansar es cambiar de actividad. Hay gente que podría perfectamente cambiar lo que está haciendo. O sea, no hay mayor descanso para mí que dejar el viernes, decir ya no tengo que ir a trabajar ni sábado ni domingo, porque puedo hacer otra cosa. De por sí a mí la cama, yo no duermo más de 6 horas. Así, por ejemplo, anoche me acosté como a las 12:30 de la noche, pero antes de las 5 de la mañana estaba otra vez despierto. Duermo un poco, realmente a veces duermo muy poquito, 5 o 6 horas máximo. Me quedo en la cama, no sé cuántas veces al año me puedo quedar en la cama un poco más de tiempo. Y si me quedo mucho, entonces Isabel se preocupa, porque dice que debo estar enfermo, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Entonces, la pereza, ¿ok? Algunos, por esa razón a veces no se lee la Biblia, por esa razón a veces no se ora, ¿verdad? Pero tiene que ver con prioridades también. Bueno, en 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 3, el apóstol Pablo le escribe a los de Corinto, les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, dice. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como otros hombres? O sea, una persona inmadura va a estar metido en celos, en contiendas, en disensiones, ¿verdad? Una persona conflictiva, eso es lo que llamaríamos una persona conflictiva. Una persona inmadura es conflictiva. Si nosotros tenemos el fruto del Espíritu que es paz, nosotros deberíamos ser más pacíficos, ¿verdad? Pero si no lo somos, estamos en el proceso, porque en realidad tenemos que caminar hacia allá, ¿verdad? Muy bien. Otra característica es que de una persona inmadura es que siempre va a querer ser niño. ¿Por qué? Porque le gusta llamar la atención. Los niños llaman la atención, ¿verdad? Cualquier... Son graciosos. Sí. Bueno, yo no hablaría tanto de graciosos, ¿verdad? El llamar la atención es ahí. ¿Y por qué no me dije? ¿Por qué no me tuvieron en cuenta? ¿Cómo? Caprichoso. Caprichoso, muy bien. Quieren llamar todo el tiempo la atención, no me llamaron. Hoy el pastor ni me mencionó. Hoy el pastor no dijo esto de mí. Mire que ha pasado un mes y no me llama. ¿Sí? Bueno, ok. En Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21 habla sobre las obras de la carne. Las obras de la carne son una característica de la persona inmadura. ¿De acuerdo? Otra característica, la impaciencia y la rivalidad o la contienda, ¿no? O sea, estar compitiendo. ¿Sabe? Los discípulos también eran así, ¿recuerdan? Señor, cuando estemos allá, Señor, nosotros queremos estar al lado tuyo. ¿No es cierto? El uno aquí y el otro acá, los demás de para allá. Queriendo que, y Jesús le dijo, el que quiera ser mayor, tiene que ¿qué? Servir a los demás. Duro. Hace muchos años, pero muchos años, yo di una predicación sobre algunas cosas que son como contradictorias en la Biblia, ¿no? Si usted quiere vivir, tiene que morir. Si usted quiere ser el primero,
tiene que ser el último. Si usted quiere ser reconocido, tiene que empezar por servir. No, eso es algo sencillo. Hoy en día hay empresas que lo hacen. Pero me hago entender, son diferentes situaciones que nos llevan a ver cómo el Señor le dice a la gente: bájese, porque Él es el mejor ejemplo. Bájese de esa nube, de ese curvito. ¿Sí me hago entender? Ok, ¿cómo podemos crecer entonces? Ya tenemos, ahora, ¿hacemos el cuadro o ya lo hicieron mentalmente? Si esos son los inmaduros, entonces ¿cómo sería la persona madura? Todo lo contrario, ¿verdad? Entonces no lo voy a hacer, porque tomaría más tiempo. Amén. Ok, vamos a leer cómo podemos crecer. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Y luego vamos a leer del 3 al 16 y 17. Yo creo que me salté aquí un versículo. Ajá. Segunda de Timoteo, capítulo 2. ¿Sí les dije así? Verso 15. ¿Qué dice eso? Ese versículo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad. En el griego la palabra ahí es ortotomunda, de donde viene la ortopedia, la ortodoncia. ¿Qué significa? Enderezar lo que está torcido. ¿Okay? La palabra de verdad endereza lo que está torcido. Por eso es orto, traza. Y si usted es un buen obrero, preséntate, o sea, toma diligencia en presentarte. Ponle ganas a la cosa, trabaja en eso para que puedas entonces enseñar a otros. Y vamos a leer el capítulo 3, el verso 16 y 17. ¿Verdad? Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Allí la palabra perfecto es que maduro. ¿Cuál es la palabra? Teleios. Ahí la palabra es teleios en el griego. ¿Ok? Que seas que perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ah? Mira, preparado. Eso toma tiempo. Eso toma todo un proceso de toda una vida. Claro, ustedes miran: pastor, pero aquí están enseñando es a los que quieren tener el ministerio, o sea, alguien que Dios ha llamado al ministerio debe tener este tipo de características. Yo diría que no. Yo diría que esto debe ser para todos nosotros. Tomar como ejemplo el que debemos estar preparados. Pero ¿qué es lo que hace a la persona estar preparada? Ahí dice la palabra de Dios, que es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir. Eso dice en cuanto a la escritura. Pero yo tengo que poner de mi parte. Por eso dice: procura con diligencia presentarte a Dios. Pero si yo no estoy preparado, no debo meterme en lo que no debo hacer, no debo enseñar. ¿Ya? No debo hacerlo. Entonces, ¿cuáles son algunos de los signos de madurez espiritual? Pues la madurez espiritual consiste en aprender y tomar la decisión de vivir según el punto de vista de Dios. ¿Y en dónde está el punto de vista de Dios? En la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, si yo quiero vivir de acuerdo a eso, entonces tengo que ajustarme. ¿Ok? Tengo que hacer ajustes en mi vida. Gálatas 5, verso 16 dice: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Verdad? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu Santo nos va a guiar, pero andar en el Espíritu es andar en la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Okay? No es algo etéreo, no es algo como que, vamos a orar. Así ando en el Espíritu, estoy tan arriba, aunque hay gente que vive como así. Parece que levitaron, ¿verdad? Hay gente que parece que levitaron. No, una persona madura es una persona que tiene los pies bien puestos sobre la tierra, que tiene un claro concepto de lo que Dios quiere de él, ¿sí? Y que vive ajustado, acorde a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad?
Y vivir de esa manera es andar en el Espíritu. ¿Ok? Adorar. Adorar no es solo cantar. Adorar es un estilo de vida. Todo lo que yo hago adora a Dios. El cómo trato a la persona adora a Dios. El cómo trabajo o cómo soy cumplidor de mis responsabilidades adora a Dios. Adorar no es solo decir vengo a cantar, qué tal lindo canto. Uno mi voz es a las voces de los ángeles y me uno y somos un coro celestial. Divino. Cantamos bello. No. ¿Sabe? Porque puede cantar muy lindo y no vivir acorde a lo que dice la palabra de Dios. Entonces no hay madurez en la persona. ¿Estamos? Es eso lo que Él quiere que nosotros aprendamos. ¿Ok? Padre, ¿qué más? Andar. Voy a hablar un momentico de andar. ¿Ok? En el griego hay una palabra para andar y esa palabra es peripateo. Conmigo siempre van a estar escuchando palabras en griego, ¿no? Porque es que, ¿saben? No hay cosa más linda que poder uno mirar el texto original en el griego y uno va a entender realmente por qué lo escribieron. O sea, muchas veces la traducción al español no es tan correcta, ¿no? Es como hablar sobre paciencia, ¿de acuerdo? En el griego, en el texto original, hay dos palabras para paciencia, ¿verdad? Una es upomone y la otra es macrotumia, para paciencia. Y la una habla de paciencia para las personas y la otra habla de paciencia en las circunstancias. Entonces, cuando uno lee el texto en el original, si aparece la macrotumia, uno ya entiende que está hablando de ¿qué? De una situación en particular. Pero cuando estoy hablando de las relaciones interpersonales y la palabra utiliza paciencia y utiliza upomone, entonces es que tengo que tener paciencia en ti. ¿Ya? Eso es lo bueno de mirar el texto en el original. Entonces aquí la palabra en el griego para andar es peripateo, ¿verdad? Que significa caminar por todas partes, andar por doquier. Es conducirse y actuar en la vida cotidiana. ¿Sí? Actuar es conducirse y actuar en la vida cotidiana. ¿Ok? ¿Qué significa? Realmente es caminar con un propósito a la vista. Caminar con un propósito a la vista. Entonces cuando la Biblia dice, digo pues anden en el Espíritu, está diciendo es anden con un propósito a la vista. O sea, tenganla clara. ¿Por qué es que usted vive así? Como un verdadero hijo de Dios. ¿Me hago entender? Qué bueno, me alegra que me entiendan. Vamos a hacer una cosa, porque tengo mucho más que decir, como 4 o 5 páginas más para enseñar. Vale. Ustedes van a tener que aprender de mí eso, que me cuesta a veces sintetizar. Bueno, eso también se puede mejorar, ¿no? Hay que mejorarlo. Lo que pasa es que hay un don, que es el don de enseñanza, ¿sí? Y cuando uno enseña, uno quiere dejar las cosas completamente claras en la vida de las personas, ¿sí? Y más tratándose de la Biblia, ¿ya? Entonces a veces uno como que tiende a hablar varias veces sobre lo mismo, pero porque quiere que la gente coja clara la idea, ¿ya? Vamos a dejarlo hasta ahí, y dentro de 8 días vamos a continuar hablando acerca de las características de un cristiano maduro, ¿verdad? Vamos a terminar hablando de cómo podemos crecer, pero también cuáles son las características de un cristiano maduro, ¿ok? Bien, vamos a dejar por ahora ahí, vamos a orar. ¿Sí aprendimos algo hoy? ¿Aprendimos algo hoy? Gloria a Dios, porque pudimos aprender, ¿vale? Y si tú nos estás siguiendo por internet, por las redes, espero que esta enseñanza haya sido de bendición también para las personas que están conectadas y que podamos aprender un poco más, ¿de acuerdo? Bien, vamos a orar. Póngase en pie para que se ejercite. Recuerden, hay que ejercitarse también. ¿Ok? Y vamos a ejercitarnos un momentito allí.
Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Tu palabra es clara y tu palabra dice, Señor, que nosotros podríamos accesar al trono de la gracia gracias, y valga la redundancia, Señor, al nombre de Jesús, a la obra que Cristo había hecho con nosotros. Y Señor, queremos cada día aprender un poco más acerca de tu palabra. Cada día, Señor, queremos ser fortalecidos en esa palabra. Queremos convertirnos en personas disciplinadas, personas dispuestas a aprender de tu palabra, Señor. Padre, y queremos darte gracias porque tu palabra es verdad. Y tu Santo Espíritu, Señor, ministra nuestro corazón, ministra nuestras vidas y nos habla, Señor. Nos habla acerca de qué cosas necesitamos transformar y cambiar en nuestra vida. Y sabemos que lo podemos hacer porque tu palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y al estar tu presencia en nosotros, Señor, es poderosa para hacer, Señor, que nosotros podamos decirle a las cosas que debemos decir no, le digamos no. Y a las cosas que necesitamos cambiar, Señor, podamos darles nuestra completa libertad para caminar hacia ellas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero bendecir la vida de tus hijos y presentarnos juntamente, Señor, delante de ti para decirte, Padre, hoy que necesitamos cada día ser formados a la imagen del Hijo de Dios, que necesitamos cada día, Señor, parecernos más a ti, porque tu palabra tiene un proceso por el cual deseas llevarnos, Señor, para que cada día seamos más como tú eres. Hasta que todos, Señor, tu palabra lo dice claramente, todos lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto, de Cristo, y podamos parecernos más y más a Él. Por eso en esta hora, Señor, te doy gracias. Bendigo tu nombre. Y Padre, quiero pedir tu bendición sobre la vida de tus hijos. Y quiero pedirte, Señor, en esta hora, que esta palabra que ha sido expuesta, Señor, si hay alguno de nosotros o alguno de los que nos está siguiendo por internet, Señor, por las redes, Padre, necesita en esta hora y reconoce que en su vida necesita hacer un cambio, yo te quiero pedir, Señor, ahora por el poder del Espíritu Santo, que comiences, Señor, a preparar su corazón, que comiences a obrar y a mostrarle a través de tu palabra en qué áreas necesita ser cambiada esa persona. Padre, en qué área en estos momentos está trabajando su vida, está, oh Dios, tomando, Señor, el control de tu palabra para que pueda allí obrar y ver los resultados que quiere ver, Señor. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Sé tú ayudando a cada uno de tus hijos en cada uno de los procesos en los que se encuentran. Aún en el proceso en el que yo me encuentre, Señor, necesito de la presencia sobrenatural del Espíritu Santo para que obre más y más, Señor, en nuestra vida. Tu palabra dice que tu Espíritu produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y hoy nos disponemos a ese querer, a ese hacer, Señor, para que podamos vivir esa experiencia y ser personas victoriosas y llegar a la perfección, o por lo menos a ser personas más maduras, Señor, personas que la tenemos clara en torno a lo que hay en nosotros que tú quieres para nuestra vida. Por eso te doy gracias, soberano Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Padre. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús.